El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Pilato llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: entonces tú eres rey. Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Estamos terminando con esta solemnidad tan importante, el último tramo del año litúrgico. El domingo que viene, mejor dicho, la tarde del sábado, la Iglesia nos anima a todos nosotros a recomenzar ese seguimiento de Jesucristo con la celebración del tiempo del Adviento, en donde todo empieza nuevamente en espera del nacimiento del Redentor en el día de Navidad. Pero este año que termina y esta solemnidad que empieza a ponerle fin en esta dimensión de lo que significa Jesucristo, Rey del universo. Es difícil ciertamente entender lo que significa un rey hoy en día, en donde prácticamente no hay reyes sobre la tierra, y lo que significa, además de eso, no darle a esta figura de Jesucristo la connotación habitual en el mundo de la figura de un rey. La figura de un rey no es la figura originalmente hablando, que después se puede desvirtuar en cada caso o no. No es la figura de un gobernante alquilado, sino que es la figura en sí misma, debería ser aquel quien gobierna como una especie de gran familia, una porción determinada, un territorio determinado. Insisto, a lo mejor a lo largo de la historia, esta visión inicial, final, de un jefe de una tribu, como era propiamente el origen de un rey, se fue desvirtuando y cambiando según, insisto, las circunstancias de lugar y de tiempo. Pero el rey es aquel que cuida, es aquel que acompaña, es aquel que va dando las pautas para que los unos y los otros no vivan en la individualidad del bien personal, sino que todo concurra al cuidado también, y principalmente, que es a eso lo que le compete al rey, al cuidado del bien común, que es mucho más que la suma de los bienes individuales, es decir, casi podríamos decir que no es eso, sino que es el bien supremo de una determinada comunidad. Y mirando esta dimensión y esta definición del rey, es ahí a donde apunta en primer lugar la realeza de Jesucristo. Jesucristo es Rey, y
misterio y omnipotencia, crea el mundo entero, el universo entero, pensando en la realeza del Verbo encarnado, es decir, de la segunda persona de la Trinidad, hecha hombre, de esa unión tan íntima y perfecta de Dios y hombre verdadero que se da en Jesús. El universo entero existe para eso. Pero no se es rey, como decía al principio, solamente para recibir una honra o un reconocimiento. Se es rey para ordenar la dimensión de aquello que le compete a todos y para que nadie pueda desvirtuarla o atacarla. Y por eso el rey en primer término, en orden a esa herencia que recibe en el oficio, y es rey en lo habitual de cada día, en el ordenamiento de cada día. Pero el rey también es rey por conquista de derechos cuando el mal ataca a esa comunidad a su cargo, aquello que por designio de Dios tiene que hacer. Y entonces los reyes de la tierra cuidan aún con la fuerza que el bien de esa comunidad a su cargo no sea estropeada. También esto, y cambiando y transformando aquello que hay que cambiar y transformar, le compete a Jesucristo. Jesucristo también es rey por conquista, porque siendo rey, y así se encuadra todo el episodio de la pasión del Señor cuando Pilato lo está juzgando, Jesucristo como rey sale a la batalla para conquistar el reino del poder del mal que lo había arrebatado y que lo había adueñado. Y por eso Cristo, de la forma que es más rey, es en la cruz y derramando su sangre, porque vuelve a adquirir para Dios y por lo tanto para el reino de Dios el mundo que se había perdido por el pecado original. Es la batalla contra el demonio en la cruz, es el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, es la nivelación y el aniquilamiento por el poder de Dios omnipotente sobre el poder del mal, lo que hace que Cristo sea rey además por este segundo título, que es el título de ser rey por la conquista como redentor, como salvador. Y por eso Jesús, en definitiva, es rey del universo. Por estas dos dimensiones, por estas dos realidades. Y por eso continuamente el Evangelio y después la tradición de la Iglesia habla con la figura de instaurar el reino de Cristo en el tiempo como la forma de instaurar el misterio de Dios, la vida de Dios, el bien, el objeto que Dios quiere del mundo en el tiempo que va transcurriendo. Y por eso insertar al mundo en el reino o traer el reino hacia el mundo es traer y vivir la dimensión de Dios en la realidad concreta de cada día. Ese reino que Cristo hace, ese reino que Cristo reconquista, cuenta también con la capacitación en primer lugar de una porción del reino que es multiplicativa y que es la porción de nuestra propia interioridad, que es la porción de nuestro propio corazón, que es la porción de nuestra propia vida. Cristo, a través del bautismo y de los demás sacramentos de la Iglesia, nos hace a nosotros parte del reino, pero parte activa del reino. Nosotros somos reino de Dios por los sacramentos y por la gracia, pero inmediatamente nosotros hacemos del tiempo y del espacio también reino de Dios por nuestras propias obras, cuando
de Cristo y las nuestras son iguales, o al menos parecidas. Nosotros somos los que tenemos que instalar el reino de Dios y para eso recibimos la capacitación en la dimensión de la Iglesia. No hay reinado de Cristo si no se da esta doble dimensión. No hay reinado de Cristo intimista simplemente en el corazón de nosotros. Cristo no reina si reina nada más que en nuestro propio interior. Si no existe en cada uno de nosotros, según la tarea que cada uno realice, el intento de instaurar el reino en lo social. Y en lo social significa en el ámbito de la sociedad, en el ámbito temporal, en donde cada uno va viviendo. Y para esto no hay oficio ni profesión que quede excluido. Instar el reino, aquella que trabaja como empleada doméstica en una casa, y instar el reino aquel o aquella que instala y que trabaja en el campo más abstracto y científico. Y en el medio de estas dos actividades que podría decir son casi como en el marco entre una cosa y la otra, todos los demás estamos llamados, convocados para hacer de Cristo, a instalar el reino de Cristo en la paz de Cristo. Que el reino no esté en la historia, que el reino no se pueda hacer presente en el ámbito social de cada momento del tiempo y del espacio, es responsabilidad de cada uno de nosotros. El Rey nos capacita a nosotros para ser mensajeros del reino, es más, para ser ejecutores del reino en la historia. Por eso, celebrar a Cristo Rey es celebrar el poder de Cristo, es celebrar el dominio de Cristo en el amor, es celebrar a Cristo en su dimensión de renovación y recapitulador de toda la humanidad. Pero es también celebrar la capacidad, la participación que nos da a cada uno de nosotros bautizados para instaurar el reino en la actividad nuestra de cada día. Pedimos a Jesús, Rey del universo, Rey centro de nuestros corazones, que nos ayude a instalar siempre, en cada instante, con la misma fuerza, con la misma intensidad, este reino al cual nos convocamos.